Bien, hablar de Access es hablar de base de datos, y base de datos es un repositorio centralizado de información que generan cierto valor a la organización, ¿no? Pueden ser datos de los empleados, que pueden ser su número de DNI, su nombre completo, si es que es soltero, su lugar de trabajo, su grado de instrucción. Puede ser también información relacionada a las unidades orgánicas, ¿no? Las áreas de contabilidad, administración, tesorería, logística. O también puede almacenar información relacionada al historial de ventas, ¿no? O los tipos de productos, servicios que genera esa organización. Todo ese tipo de información, por lo general, es almacenado en una base de datos que genera valor a la organización a la hora de hacer la extracción o la transformación de esa información. Microsoft Access es un gestor de base de datos que internamente administra y almacena la información que es de significancia para el usuario. La manera como administra y almacena la información lo agrupa a través de tablas. Las tablas son repositorios de datos que tienen el ordenamiento de filas y columnas, similar como las hojas de cálculo de Excel, pero están optimizadas para que se pueda evitar la duplicidad de información y generar el tiempo de respuesta que no sea demasiado excesivo. Si uno quisiera acceder a Microsoft Access en Windows, que lo tenga usted instalado, puede buscar Access y tiene esta simbología de un cilindro que representa la base de datos. Físicamente esta es la pantalla inicial de Windows, ¿no? Donde tiene aquí una cinta de menús, de las operaciones que se pueden realizar con este aplicativo Microsoft Access. En el ejemplo tengo aquí un repositorio de base de datos donde tengo esta forma que hace el ordenamiento Access, ¿no? Por filas y columnas. Tengo el ID, la columna 1, la entidad, el destino. Cada uno de estos caracteres es almacenado y administrado por Access. La manera como hace esa administración es a través de consultas. Las consultas por lo general son en SQL, las que soporta esta plataforma. Access también tiene un gestor de ventanas que permite hacer la representación visual para que el usuario pueda hacer la interacción de manera más amigable con los datos que están siendo almacenados o los datos que están siendo actualizados o eliminados, en donde este gestor de ventanas es propio del mismo Microsoft Access, utilizando el lenguaje Visual Basic. La representación de Access, como les comentaba, es a través de tablas. Cada una de estas tablas puede ser representado o abstraído en forma gráfica, a lo que Access lo llama relaciones. Cada una de estas relaciones tiene una simbología de una columna, un código que lo identifica de manera única a esa columna, a esa línea o esa fila, y los valores que le corresponden. Una forma de poder explicar el funcionamiento de una base de datos se puede explicar a través de este gráfico. En el gráfico que se tiene aquí, se puede notar que tenemos un centralizador de datos, en este caso este gestor de base de datos, que en el ejemplo o en la gráfica se está viendo que es SQL Server. Este gestor de base de datos se le puede configurar políticas o restricciones para que puedan acceder a este repositorio de datos. Como son datos de la organización, esos datos no pueden ser accesados por público general. Debe de brindársele algunas políticas que puedan garantizar esa conexión de manera efectiva, de manera sigilosa. Entonces en el gráfico se puede ver de que hay unas políticas de conexión, a lo que le llama el ODBC, que permite hacer la conexión con entornos o plataformas Linux, entornos Mac o Linux. Cada una de estas conexiones puede accesar a un servicio, a una tabla o a un repositorio de datos de ese gestor de base de datos. El funcionamiento que tiene Access como actor dentro de la organización se puede explicar también en este gráfico. Como tenemos aquí, tenemos un repositorio central que es la base de datos Access, que por lo general está en una computadora que está encendido todo el día.
Y este gestor de base de datos Microsoft Access puede ser accesado a través de usuarios o puntos externos que pueden extraer un tipo particular o una tabla o un dato que sea de utilidad para la organización a través de estas computadoras, ¿no? En el ejemplo se va a hacer uso de Microsoft Excel para que pueda accesar a la base de datos Access y pueda hacerse la manipulación con los datos que están almacenados en el ejemplo.